explicando. Muy bien, entonces ya sabemos que para invocar una función, que ya sé que la función me va a devolver algo específico, me va a hacer un cálculo específico, las funciones necesitan de datos, o también llamados los parámetros, ¿ya? ¿Qué son los datos o parámetros? Los datos o parámetros son aquellos valores que la función necesita para cumplir con su objetivo, ¿ya? Hay funciones que no necesitan nada, ¿ya? Pero la mayoría de las funciones son funciones vacías, se llaman. En programación se ve una función vacía, ¿no? Pero la mayoría de las funciones necesitan saber algo para cumplir con su trabajo. Si no les das esos valores o esos datos o esos parámetros, no van a poder cumplir con su trabajo. Por ejemplo, en el caso que yo he puesto, digamos, de la persona, de la función que me compra los pasajes, que es una persona que cumple la función de ir y comprarme los pasajes. La pregunta es, ¿será que si yo le llamo a Pepito, que es el que hace esa función, le digo, Pepito, ven, anda a comprarme los pasajes y no le voy a dar ningún dato yo, no le voy a dar nada, ¿será que Pepito puede ir y comprarme pasajes, sí o no? No va a poder, ¿Por qué? no sabe qué pasaje comprar. Exacto. A eso va, no va a saber. Si el Pepito va a ir a la terminal y va a decir, ¿ya qué compro? ¿En qué flota? ¿Para dónde? ¿De qué precio? ¿De qué calidad? Entonces, en este caso, ahí está el ejemplo claro de que Pepito, que es una función, que Pepito cumple una función para que cumpla con su trabajo, necesita de una serie de valores, datos o parámetros para que él cumpla con su función. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros que yo tendría que dar a Pepito para que cumpla con su trabajo correctamente? ¿Qué tendría que darle? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál podría ser si lo acabo de decir? ¿Nadie? Eh, Uno, el lugar a donde quiere ir. Ya, puede ser ese, ¿no ve? A ver si se dan cuenta. Pepito va a necesitar los siguientes parámetros esenciales, porque puede ser que necesita muchos y menos, puede ser que alguno se me olvide, pero ¿qué van a necesitar? Van a necesitar para dónde quiero el pasaje, a dónde quiero, cuál va a ser mi destino. Entonces van a necesitar eso. Segundo, van a necesitar saber, en este caso, en qué flota quieres que te lo compre, porque hay un montón de flotas que brindan, es decir, ¿en qué flota quieres que te lo compre? En el Dorado, en el Transcopacabana, allá. Entonces, en ese momento acabamos de identificar que necesita dos cosas. ¿Cuál? Necesita tener, en este caso, necesita tener tal vez el destino, la flota. ¿Qué van a necesitar? El horario. ¿A qué horario quieres? Hay diferentes horarios. Allá, en tal horario. Van a necesitar saber, para que sea más exacto, van a necesitar saber qué calidad quieres. Hay bus normal, cama, semicama, leito, no sé. Entonces, se dan cuenta que las funciones para que cumplan con su trabajo sí o sí necesitan de algo. Lo mismo que pasa con el delivery. El delivery te hace la función de compartir la comida, pues si tú no le dices qué comida ni de dónde, no te la va a poder traer, ¿no? Entonces, los deliveries necesitan que darles una serie de datos para que cumplan con su función. ¿Cuáles? Les tienes que dar tu dirección, tu ubicación, les tienes que decir qué plato quieres y de dónde, ¿no? Entonces, ellos van y te lo compran y te entregan. Entonces, si a un delivery no le dices, es como si vos llamarías, quiero comida, y el delivery ¿qué va a decir? ¿Y de dónde que compro? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde vives? Entonces, si no le das ninguno de esos parámetros, él no va a poder cumplir su función. Entonces, lo mismo, cada función necesita de esos datos y parámetros. ¿Se entiende de los datos y parámetros? Sí. Entonces, ese es el criterio, jóvenes, que manejan las funciones. Ya, métanse en la cabeza esto, porque esto, lo que acabo de explicar ahorita, les va a servir bastante en programación también. El mismo criterio, cuando avancen en programación, van a hacer lo mismo. Las funciones son esto, hacen algo específico, necesitan de parámetros. Entonces, funciona, es lo mismo. Ya solamente que en programación aprendemos a crear nuestras propias funciones. En cambio, en Excel no creamos funciones. Las funciones ya están creadas, simplemente las tenemos que utilizar. Entonces, siguiendo este criterio, y con la explicación que se ha dado, y espero que se haya entendido. Entonces, en Excel tenemos dos tipos de funciones, ¿ya? Las funciones que son dato a dato y las funciones que son con rango. Ambas funciones no varían en mucho, prácticamente la única variación que tienen es en la forma en cómo se les envían los datos, nada más, ¿ya? En este caso, por ejemplo, voy a empezar a hablar en este caso de la función, a ver, aquí vamos a poner, una de las funciones que tiene Excel es la función que suma valores, ¿ya? Y esa función que se llama
suma. Entonces, miren, la función que suma cosas en Excel se llama suma, ¿no? Entonces, el nombre de la función que había sido es suma, ¿no? Y ese nombre es único, no va a cambiar. Entonces, cada función que hace algo tiene un nombre, ¿no? Y mediante ese nombre lo invocamos, ¿no? Lo utilizamos. En este caso estoy haciendo igual, entonces aquí que estoy haciendo, estoy invocando o estoy utilizando la función suma, que yo sé que esta función va a sumar, ¿no? Y en este caso, la función suma también me va a pedir una serie de datos o parámetros, ¿no? ¿O no? Datos barra parámetros. Y justamente ahí viene la diferencia entre el dato a dato, parámetro, entre el dato a dato y en este caso la función rango, ¿ya? Porque prácticamente la única diferencia que tiene es la siguiente, ¿ya? La función suma va a seguir siendo la misma función. Al decir dato a dato y rango, lo único que cambia es la forma en cómo voy a mandar los parámetros o los datos. En este caso serían datos, ¿ya? Los datos que lo voy a mandar. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué cosa creen que necesita la función suma para que me sume algo? O sea, la función suma me suma diferentes valores. Entonces, ¿qué le tengo que enviar? ¿Qué es lo que necesita la función? La función suma sumaba diferentes valores, pero en sus parámetros, ¿qué le tendría que mandar? Las variables. Las variables, en este caso, los valores que quiero que me sumen, ¿no veo? ¿No? Entonces, prácticamente es lo que tengo que ir mandando, ¿ya? Las funciones más básicas en Excel funcionan de esta manera, ¿ya? Las más básicas. Luego vamos a pasar a las funciones más intermedias, ¿ya? Las funciones más básicas en Excel trabajan de esa forma, ¿ya? Entonces, se pone el nombre de la función y hay que mandarle, como dice él, las variables. En realidad, sería así. Estoy invocando la función suma, que me va a sumar valores. Entonces, lo que tengo que mandarle aquí son los valores que quiero que me sume, ¿no? Y obviamente los valores van a tener que ser las variables, en este caso las celdas de Excel, ¿no veo? ¿No? Entonces voy a poner aquí la función suma, ya voy a poner aquí la función suma para que ustedes observen, y quiero sumar todo esto, pero ya no lo voy a hacer con esto del primitivo, lo voy a hacer con en este caso lo voy a hacer con la función, usando la función suma. ¿Cómo sería? Igual, ya se le pongo igual. Si voy a usar la función, entonces tengo que saber su nombre, ¿no ve? ¿Qué se llama? Hemos dicho, se llama suma. Ahí ya, agarramos la función se va llamado suma. Miren, ahí está. Y miren, Excel los reconoce. En la parte de abajo me está mostrando esta barra indicando que está reconociendo la función. Ahora me está diciendo número 1, número 2. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que mandar los valores. Me está indicando qué cosa tengo que darle. En este caso tengo que mandarles los datos que quiero que me sume. Es lo que tengo que mandarle. Entonces me está diciendo, mándame los datos. Pero no lo voy a mandar como valores constantes. Sí o sí tengo que mandar como variables. ¿Qué quiere decir? Quiero sumar este con este, con este, con este, con este. Entonces lo voy a mandar en base a los nombres de las celdas. En este caso, en vez de poner 99, ¿qué le mandamos? Le mandamos C2. C2, ¿no? C2, ¿bien? Y se pinta de un color. Miren, ¿se dan cuenta? Le pone azul aquí para representar que esta variable hace referencia a esta celda. Así de simple, ¿ya? Ahora, se llama dato a dato. ¿Por qué? Porque la forma de mandar los datos es uno por uno. Tienes que mandar celda por celda, variable por variable, por así decirlo. Entonces, en este caso, ahí está. Y separados por punto y coma. Ya, entonces aquí ponemos C2, punto y coma. La siguiente va a ser C3, punto y coma. C4, punto y coma. C5, punto y coma. C6. ¿No? Ahí está. Y miren, entonces cerramos los paréntesis, le ponemos Enter y automáticamente se ha sumado todo esto que está acá. Entonces, acabo de utilizar la función suma. Pero acá está, ¿no? Si se dan cuenta, la función suma es lo mismo, solamente que al decir dato a dato, estoy mandando uno por uno los datos que van a sumarse, separados por punto y coma, ¿ya? Ahora, lo que no quiero que confundan es esto. Cuidado que me estén poniendo así. C, aquí, ¿no? Acá. C2, digamos aquí, ¿no? Aquí alguna vez he visto esto. Por más que funcione. C2 más, C3 más, C4 más, C5. A ver, si yo pongo esto, estaría equivocándome. ¿Por qué? Porque me estaría complicando. O sea, estaría mezclando la forma primitiva con lo que es en este caso la función. O sea, ¿cuál es? Inclusive sería más complicado para mí. Prácticamente las funciones existen porque yo me tengo que evitar de poner cualquier operación matemática. Porque se supone que la operación matemática lo va a hacer la función por mí. Es como si yo te diría, ya, Pepito, anda a comprarme los pasajes, ya, pero yo voy a ir tras de vos viéndote. Entonces, ¿para qué voy a ir tras de vos viéndote si él tiene que cumplir con la función? Entonces, en este caso, poner las operaciones matemáticas está de más. La función internamente sabe lo que tiene que hacer. Lo único que me pide es, en este caso, darme los valores.
nada más. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Aquí. No tengo que poner ninguna operación matemática, la que acabo de poner, eso está mal. Directamente ponemos solamente las celdas, le mandamos C2, punto y coma, C3, punto y coma, C4. El orden no variaría. Puedo poner, aquí puedo poner C6, aquí C5. El orden no podría variar porque yo tengo que acordarme que matemática la suma es conmutativa, entonces no va a afectar en nada, ¿no ve? En este caso, pero si quieren pueden ponerlo ordenado también. C2, C3, C4, C5, bueno, punto y coma, C6. Listo, ahí está, enter. Bien, ahí está. Y automáticamente Excel me devuelve 286. Ahora la pregunta es, ¿por qué me devuelve Excel 286? Porque Excel ya sabe que al poner esta función que está aquí, él dice, allá, él quiere sumar que este, con este, con este, con este y con este. Entonces, él internamente hace el procedimiento. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? En lugar de que yo sume, él me lo suma por mí. Pero para que él me lo sume, tengo que mandarle estos parámetros. Estoy aplicando la función. ¿Se entiende? Sí, Lo mismo sería para la función por rango, ¿ya? Entonces, esta función ya hemos dicho que tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto? De que mandar uno por uno los valores, prácticamente la lista puede ser larga. Si yo quisiera sumar aquí 500 personas, entonces para 500 personas poner 500 datos uno por uno va a ser algo complicado. Por lo tanto, esto del dato a dato sí funciona, pero cuando tenemos datos pequeños, digamos, ¿no? Cuando trabajo con pocos datos. Si trabajo con datos demasiado grandes, con muchos datos, mucha información, entonces aparece la función por rango, ¿ya? Donde es prácticamente lo mismo, la función no cambia. Cuidado que se ha empezado que la función suma por rango y por datos son diferentes. Es la misma función. Lo único que varía esta de esta otra es la forma en cómo le voy a mandar los parámetros, ¿ya? Aquí, dato a dato, uno por uno. Ahora voy a trabajar con la función con rango. ¿Cómo sería? Lo mismo, se pone igual, y el nombre de la función, si quiero que sume, va a seguir siendo suma, porque suma se llama la función, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos igual suma, ¿no? Y mire, me está pidiendo otra vez los valores. La ventaja, en este caso, de la función rango, es que es la más cómoda. Algunas personas, por ejemplo, desde aquí nomás enseñan, no les muestran nada de esto, pero esta les muestran directamente. Ven acá. Y la ventaja de la función por rango es de que me pide únicamente dos valores, ¿ya? ¿Qué valores me pide? Solamente me pide un valor inicial, así le podemos llamar, separados por dos puntos y un valor final, ¿ya? Y se llama por rango, porque cuando hablamos de rango estamos diciendo que si aquí pongo un valor y aquí pongo otro valor, prácticamente en todos los datos que estén en intervalo de los dos valores de los rangos, prácticamente son tomados en cuenta. Bien, entonces esta sería la estructura de esta de acá. Supongamos que estos son 500 datos, en este caso, yo no voy a poner el dato a dato, porque con 500 me puedo equivocar, hemos dicho, ¿no ve? Voy a usar el por rango, ¿cómo sería? Igual suma, sería acá, y aquí voy a venir acá, igual suma, y aquí quiero sumar todo esto, ¿no ve? Este es del tercer trimestre. Entonces, voy a usar el método por rango, que me pide únicamente dos valores, valor inicial, valor final. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero sumar todo esto de acá, únicamente tengo que identificar cuál va a ser el primero y cuál va a ser el último para que después la función tome en cuenta todo el intervalo que se encuentre dentro de esos dos valores del rango. ¿Ya qué quiere decir? Que yo puedo poner como rango inicial al 88 para decirle, ya, desde aquí vas a empezar. Ya, entonces pondríamos el 88, pero no lo voy a poner como valor constante. ¿Qué ponemos? Las variables o el nombre de las celdas, que en vez de 88 ponemos la D2, entonces aquí sería D2. Y después ponemos, ¿qué dice? Dos puntos. Ponemos dos puntos. Entonces, desde aquí hasta aquí quiero que me hagas. Ya, entonces, en vez de poner uno por uno todo eso, ponemos directamente el final. ¿Qué quiere decir? Desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿este quién es? El 75. Pero lo que voy a poner yo es el D6. Entonces, le ponemos directamente D6. Y noten ustedes que automáticamente Excel me pinta todo esto. ¿Pero por qué? Porque al poner D2, D6, es como si estoy haciendo de aquí hasta aquí. Entonces, él toma todo este rango. Y nada más, cerramos los paréntesis, enter, y automáticamente acabo de poner la fórmula que me suma todos estos valores, pero utilizando el rango. La función es la misma, no cambia. Lo único que ha cambiado es la forma en cómo lo voy a mandar los parámetros, ¿no? Entonces, en vez de mandarle uno por uno, lo estoy mandando utilizando un intervalo, ¿no? Entonces, de esa forma es más cómodo. Por ejemplo, si quiero sumar 500 datos en esta fórmula,
es fácil porque va a tener que poner el inicio y el fin y automáticamente va a tomar en cuenta los 500. Pero si quiero poner para sumar 500 valores con dato a dato, me estoy complicando. Entonces, la función por rango viene a simplificar dicha tarea. Entonces, tenemos la función aplicada por rango. ¿Se entiende? Sí, Ahora, aquí sí, viene lo interesante. No, mucha gente piensa que, no, esta función, la mejor, esto nomás se aplica. No, mentira. Si existen estas tres formas de insertar es porque se aplica, ¿ya? El de dato a dato lo van a aplicar. El del primitivo, alguna vez me dirán, no, el del primitivo no se usa porque no todo está automatizado. Recuerden que las funciones de Excel son las más comunes, ¿ya? Las más comunes que hay. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente en Excel la mayoría de los cálculos comunes que a nivel internacional a nivel mundial lo han detectado son las que les han programado, ¿ya? Pero a veces vamos a trabajar en una empresa que tiene, digamos, en este caso, tiene un cálculo bien particular. Entonces, ese cálculo particular Excel no lo ha automatizado, no lo ha puesto en función. No hay una función que haga un cálculo específico para una empresa. Entonces, si una empresa tiene un cálculo específico, no voy a poder encontrar la función que calcula ese valor. ¿Qué tendré que hacer? Utilizar el método primitivo, ¿verdad? Entonces, los tres métodos son los más son utilizados. Ustedes verán en qué caso pueden usar cualquiera, pero obviamente este tiene la mayor facilidad y sencillez, ¿no? Repito, estas son algunas personas directamente desde aquí les enseñan Excel, pero tengan en cuenta que también hay esta parte de acá, ¿ya? Y es peor todavía, ya alguna vez he visto que les enseñan Excel así, agarran, allá, agarran esto, ¿no? Miren, acá, agarran esto, y espero que ustedes no sean ese tipo de personas. Agarran esto y quiero sumar todo esto, facilito, después tienes que pintar, te vienes aquí y automáticamente te ha sumado, dice, ¿no? O sea, hay varias personas que hacen esto y esto no está mal, pero lamentablemente se acostumbran y las personas piensan que con este botoncito sí o sí se va a sumar todo esto, ¿no? Pero si algo que ustedes no se han dado cuenta es de que cuando tú haces esta técnica de pintar y usar esta función de la autosuma, lo único que está pasando es que Excel te está poniendo la fórmula por ti. Si tú observas la celda, miren, lo único que ha hecho Excel es ponerte la misma fórmula que estaba, de 2 hasta D6. Entonces, esta función de aquí, lo único que hace es ponerte la fórmula por ti. Entonces, yo no voy a enseñar la mayoría de las funciones que están acá, porque lo mejor que hacemos para manejar Excel es a partir de las fórmulas. Si ustedes dominan las fórmulas, después te das cuenta que esto ya es más fácil de poner, ¿ya? Entonces, hasta aquí estaríamos poniendo las diferentes fórmulas que hay. Ahora, lo único que vamos a hacer el día de hoy es profundizar las funciones básicas. Ya vamos a empezar a poner las diferentes funciones básicas que contiene en este caso nuestro Excel, ¿ya? Vamos a empezar en este caso, a conocer muchas más funciones, ¿ya? Entonces me vengo acá y ahora aquí en mi planilla voy a incrementar algo que se llama promedio final, ¿ya? Entonces aquí, miren, automáticamente copia la estructura que está aquí. Entonces aquí voy a poner una columna para el promedio final, ¿ya? Entonces aquí está, me agarro el promedio final, me vengo aquí y ahora lo que puedo hacer es agarrar estas celdas. Bueno, hasta aquí nomás lo voy a pintar y lo que voy a hacer es colocarle los bordes para que se asemeje ya más a una tabla y aquí, mi objetivo aquí es poner el promedio final, ¿ya? Algo que deben tener muy en cuenta en Excel, jóvenes, es de que algunas cosas se pueden programar y otras cosas no. Es lo mismo que programación, por ejemplo. En Excel algunas cosas se pueden automatizar y algunas otras cosas no. Y aquellas cosas que no se pueden automatizar se convierten en entrada para calcular otra cosa. Lo mismo que en programación, entrada, proceso, salida, ¿no? ¿No? Si yo quiero calcular algo, necesito tener algo de entrada, si no, no puedo calcular. Y si yo quiero, es como si diría, hágame un programa para sacar el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula con base por altura sobre 2. Pues, si vos no tienes la base ni la altura del triángulo, no puedes calcular nada. Entonces, para calcular algo necesitas tener datos de entrada, sí o sí. Si tienes datos de entrada, calculas. Y si calculas, puedes mostrar un resultado. Entonces, lo mismo ocurre aquí en Excel, ¿ya? Cuando tú quieres programar algo, lo primero que tienes que preguntarte es si tienes lo que necesitas, o en otras palabras, si tienes la entrada que necesitas para poder calcular algo, ¿ya? Y aquí ocurre lo mismo, pues no tengo aquí promedio al final. Entonces yo quiero poner aquí un promedio, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es si yo tengo lo que necesito y a qué se refiere el promedio, ¿ya? Voy a poner la fórmula del promedio aquí y lo voy a hacer en formato primitivo, ¿ya? Para que ustedes vean que el formato primitivo sí o sí tiene un defecto, ¿ya? Entonces aquí, promedio en formato primitivo, ¿ya? Entonces, a mí mi jefe me ha pedido que yo haga aquí el promedio. Cada vez que tú quieres poner algo, tienes que poner en Excel, tienes que ponerte a pensar siempre
si puedes automatizarlo o no. Si no lo puedes automatizar, es porque es un dato de entrada, ¿ya? Si lo puedes automatizar, es porque tienes que poner una función y necesitas de entrada para calcular. Por ejemplo, en este caso, la pregunta es, ¿yo puedo automatizar el promedio, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Puedo automatizar el cálculo del promedio en esa planilla que estoy Sí. haciendo? ¿Por qué puedo automatizarlo? ¿Cuáles serían los datos de entrada para que tú puedas calcular el promedio? Las tres notas. Ya, perfecto. Exacto. A eso me refiero. Entonces, miren, automáticamente puedo pensar, ya. Para calcular el promedio, pues el promedio se refiere a sumar las notas y dividirlas entre la cantidad de notas sumadas. Entonces, la pregunta es, ya, entonces, ¿esto lo puedo automatizar? Sí. Pero cuándo vas a poder automatizar? Si tienes las notas. En este caso, tenemos las notas de los 3 bimestres. Si tengo las notas de los 3 bimestres de cada estudiante, entonces yo puedo poner la fórmula, ya sea en primitivo o en lo que sea, para poder calcular este cometido. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguien, y es importante, alguna vez me ha pasado, es importante que usted analice, como programadores tienen que analizar esto, ¿qué pasaría si tú no tuvieras las notas? Ahí. ¿Qué pasaría si a vos te dicen, ¿sabes qué? Ponémelo aquí, el cálculo del promedio de los estudiantes. Ahora, tal como está ahorita, ¿se podrá automatizar el cálculo del promedio ahorita, sí o no? No. No. No, porque no tengo los datos que van a permitir hacer aquello. Entonces, en este caso, la única forma de poner el promedio sería ponerlo manualmente. Entonces, esto ya no se podría automatizar. ¿Se dan cuenta de que para hacer algo, obviamente necesito datos de entrada? Por eso les decía que esto es como programación, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Lo mismo acá. Alguna vez me ha pasado esto. Alguna vez me dijeron, le dicen, pero ¿por qué no pone una fórmula para que sepamos la nota del primer bimestre? ¿Qué opinan de eso? ¿Se podrá hacer aquello? ¿Habrá alguna fórmula que adivine cuál es la nota? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan al respecto? No, No, no hay. ¿No ve? No hay. Pero me dicen eso, o sea, ¿qué opinan de eso? Yo le digo, no, no hay, pues, profe, está bien que es que no saben, ¿no? No saben programar, y ustedes como programadores tienen que darse cuenta de aquello, ¿no? No hay una función que pueda programarse esto, porque ¿de dónde voy a sacar? O sea, voy a crear una función que lea tu mente, que adivine, no tiene sentido hacer esto. Entonces, prácticamente te das cuenta que en este caso, la columna primer bimestre es sí o sí, es un valor de entrada, y los datos de entrada son aquellos valores que no se pueden automatizar. ¿Qué quiere decir con datos de entrada? Me refiero a aquellos valores que sí o sí tiene que ser insertado manualmente, ¿no? Que no tiene un cálculo automatizado. Entonces, uno de esos van a ser lo que son las entradas. Pero sí puedo automatizar el promedio. ¿Por qué? Porque si tengo estos datos, yo puedo calcular el promedio. Entonces, quiero que se den cuenta que hay cosas que sí se pueden calcular y hay cosas que no. Hay cosas en ese que son entrada y hay cosas que son, en este caso, procesos que se pueden automatizar. Entonces, quiero que se den cuenta de aquello. Pero es, nuevamente, repito, no sé si lo están viendo así, por favor, me gustaría que me digan, es cómo programar. Yo lo relaciono así. No sé si ustedes lo están viendo igual. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Entonces yo ya sé que puedo automatizar esto porque yo ya tengo lo que necesito, ¿no ve? Yo tengo mis entradas. Entonces, poner la fórmula del promedio, puedo ponerlo en cualquiera de estas tres, ¿ya? Supongamos que todavía no conozco la función, porque tal vez ni hay. Digamos que no hay una función que calcule el promedio. Entonces, si no hay una función que calcule el promedio, que Excel no tiene esa función, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que hacerlo primitivamente. ¿Lo puedo poner primitivamente? Pues sí, no hay ningún problema. Entonces agarro y pongo la función. ¿Cómo sería esto? Sería igual, ¿no ve? No. Y tendríamos que hacer la suma de estos tres valores, porque si hablo de promedio, significaría sumar este más este y dividirlo entre cuánto? Entre 3, ¿no ve o no? Ese sería el promedio en este caso. Si lo voy a hacer en forma primitiva, entonces yo tendría que poner en este caso los, los valores, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo haría? Entonces aquí, ¿no? A ver, 89 más 99 más 8. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Hasta ahí estará bien o me estoy equivocando? ¿Qué opina?
Debería sumarlo con variables. Ah, ya, muy bien, excelente. Entonces no pongo valores constantes, sumo, en vez de 88 ponemos la B2, entonces aquí ponemos B2 más C2, que sería el segundo trimestre, no, C3, pues C2 más D2. Acabo de dividir, pero acá solamente sería poniendo la suma. Tengo que hacer el promedio. Recordemos que el promedio es la suma de los 3 bimestres dividido entre 3. Aquí agarramos y lo dividimos entre 3, ¿no? Y aquí viene algo que me decían. Le dicen, pero usted ha dicho que no hay que trabajar con constantes. No, no es que no hay que trabajar con valores constantes, sino que si tienes que trabajar con un valor constante, porque así tu cálculo está, lo pones, pues, ¿no? Lo que sí está prohibido es que todos tus cálculos estén con valores constantes, porque si todo está con valor con constantes, tu resultado va a ser una constante también. En este caso, no. Si nos damos cuenta aquí, no todo está con constantes. Tengo las variables y solamente la división es constante. Entonces, ¿esto está permitido? Sí. Por eso es igual que programar, ¿no? La mayor parte de las fórmulas van a estar con variables y en algún caso en particular vas a usar constantes, sí, vas a utilizar, porque la fórmula así te lo permite. Entonces, prácticamente aquí, si se dan cuenta, tengo la suma y tengo la división. Acabo de terminar, le ponemos Enter y acabo en este momento de obtener un resultado que es el promedio. Pero, ¿qué opinan sobre el resultado obtenido? ¿Está bien? ¿Está mal? Mal, ¿Por Falta qué? los paréntesis. Ah, ya. falta paréntesis. Entonces, eso yo sé que ustedes lo sabían y porque ya prácticamente lo hemos visto el mismo ejercicio en programación. Lo que pasa aquí en Excel es que si tú quieres poner, y aquí viene el problema de la forma primitiva, de que si tú quieres poner un cálculo usando la función primitiva, se puede, es probar, es posible porque al final tú puedes expresar matemáticamente lo que tú desees. Pero el problema de que tú uses el formato primitivo está en que si no lo expresas cumpliendo las reglas, ¿no ve? Cumpliendo las reglas, esto va a salir mal. ¿Qué me puede decir por qué me sale 217 aquí? ¿Qué está pasando en este cálculo? Está sumando, bueno, primero dividiría D2 entre 3 y luego lo sumaría con B2, C2 y el Ah, resultado ya. de D2. Perfecto, es lo que está pasando, pero eso ocurre, ¿por qué? Porque en matemáticas no nos olvidemos jamás que hay una prioridad de operadores, ¿no ve? Hay una regla de operadores que debe cumplirse, entonces, en este caso, matemáticamente, primero va a dividir y luego va a sumar, excelente. Entonces, en este caso, el problema del formato primitivo, de la forma primitiva, está en que si tú no expresas bien la ecuación, estás perdido, ¿no? Alguna vez me ha pasado esto a mí, me dicen, la máquina se ha equivocado. ¿Cómo se va a equivocar la máquina? En este caso, la máquina se exige lo que tú has puesto, la máquina no se puede equivocar. Y alguna vez he visto este tipo de resultados. Entonces, lo que falta aquí es poner los paréntesis, ¿para qué? Para indicar que primeramente se sume. Recordemos siempre que, pues en programación les decía a ustedes siempre, los paréntesis va a ser su mejor amigo porque los paréntesis van a ayudarnos a expresar de mejor manera cualquier cálculo que yo quiera hacer. Entonces, en este caso, lo mismo. Estoy aplicando paréntesis para que exprese mejor mi fórmula y diga, ah, ya, primero te sumas y luego todo este resultado se divide entre tres. Y esa sería la aplicación correcta del promedio, ¿no ve? En este caso me faltan los paréntesis, ¿no? Entonces, miren, estamos encontrando de que el método primitivo si bien sirve, pero si no eres informático o no te basas, no tanto informático, si no sabes tú que hay una regla de operaciones que la máquina cumple, puedes cometer cualquier error garrafal. Entonces, en este caso, ahí está. Miren, ahora tenemos un valor diferente. Tenemos en este caso 92. Y la pregunta es, ¿92 será la fórmula correcta del promedio? Sí, es completamente lógico. Ahora, al rato teníamos 200 tantos, ¿no? Y 200 difícil que sea un promedio, ¿no? Algún momento les dije, ¿cómo es posible que alguien tenga 200 de promedio si la nota máxima va a ser 100? El promedio máximo tendría que ser 100 también. Pero ese punto ya tiene que ser para nosotros un valor, ¿no? Decir, uy, sí, algo está pasando. Entonces, nos tiene que dar a entender. Por lo tanto, esa sería la fórmula correcta en este caso, del cálculo del promedio, ¿no? Entonces me lo voy a copiar, esa sería la fórmula del cálculo del promedio, ¿no? En primitivo. Listo, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, ya lo teníamos, ¿no? Ya lo teníamos, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿No? Entonces, primitivamente, nosotros no solamente, para sumar nomás sirve el primitivo, no, pues puedes poner cualquier operación que tú quieras, ¿no? Al final tú tienes la libertad de expresar cualquier cosa matemáticamente ahí, como tengo aquí el caso del promedio, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora en este caso quiero que vean lo siguiente, ¿no? Nuevamente, Excel se basa en lo siguiente. Mira, aquí por ejemplo voy a hacer algo muy interesante. Voy a cambiar esta nota, digamos que Angélica haber dicho, papá, hemos discutido y me ha dicho que le aumente notita, entonces ya, digamos que me ha presentado a última hora su tarea, como
como soy buena gente, le voy a poner 80, digamos. Quiero que me digan ustedes, si yo cambio este valor, ¿qué cosas más cambiarían? El promedio ¿Qué más? y la suma total. Ya. En este caso, si se dan cuenta, es lo que dice su compañero está mal porque solamente cambiaría la suma total, no el promedio. Miren, el promedio va a seguir con 92 y quiero que vean esto. Miren, solo ha cambiado esto. Sí. ¿No ve? ¿Por qué no ha cambiado? He cambiado este valor y este afectaría la suma, pero no afecta el promedio, porque para el promedio están estos valores. Pero ¿qué pasa si ahora a Alan Mamani les rebajo? Digamos que él se ha portado mal, ha hecho algo malo y le voy a bajar a 70. Ahora sí, si cambia ese valor, ¿a qué cosas afectaría ahora? Al promedio y a la suma. Ahora sí, ¿no? Ahora sí va a afectar tanto al promedio como a la suma. ¿Pero por qué? Porque ya les he dicho, si yo cambio este valor, y este valor es parte de la suma, de la forma de la suma, y es parte de la forma del promedio, entonces va a cambiar este y este. ¿Por qué? Porque Excel ya les he dicho, se conoce, si cambia esta celda, y esta celda está contemplada en esta fórmula, en esta, o en las fórmulas que yo desee, todas cambiarían. ¿Por qué? Porque todos están trabajados con variables. Entonces, miren, si ustedes observan, acaba de cambiar esto y este de acá. ¿No? ¿Por qué? Porque pues ambas fórmulas contemplan a esta celda dentro de su proceso. Entonces prácticamente tenemos en este caso ese cambio, ¿no? Y ahí viene lo que sería el concepto de que estamos automatizando algo, ¿no? Y todo ya está automatizado. Prácticamente ya está ahí. Si yo cambio esto, si yo cambio, en este caso, si yo cambio la nota de alguien, todo automáticamente se calcula. Ya no tengo que calcular nada manualmente. Todo se hace de forma automática. Y ahí viene nuevamente la gran ventaja que tiene Excel frente a los otros paquetes que son Word y PowerPoint. Obviamente, ¿no? No es tanto la ventaja, sino que son paquetes completamente diferentes y tienen diferentes objetivos también. ¿Listo? Ahora vamos a ver la función del promedio, ¿ya? Entonces, la función del promedio, aquí vamos a poner, digamos que yo, aquí voy a borrar esto, ya sabemos cómo es el primitivo. Digamos, aquí vamos a poner. Digamos que yo quiero poner la función, pero digamos que yo no quiero poner en primitivo porque ya sé que me ha causado problemas, porque yo me he olvidado de aplicar los paréntesis y expresar correctamente el cálculo matemático. Entonces, yo quiero usar una función, ¿ya? Puedo usar el de dato a dato o el de rango. Si quiero usar una función, jóvenes, lo primero que tengo que saber, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes? Si quieren aplicar ustedes una función, lo primero que tienen que preguntarse es si la función existe. ¿Y cómo se preguntarían si la función existe? ¿Cómo se darían cuenta? Pues tendrían que saber el nombre de la función. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de la función que calcula el promedio? Habrá una función así. Entonces, ustedes pueden preguntarse, pueden buscar en internet cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué me puede decir si hay una función que calcula el promedio? ¿Habrá? Yo sé que saben. A ver, ¿habrá alguna función en Excel que calcula el promedio? Si quieren, pueden buscar en internet. No. ¿No hay? Ya, a ver, si no hay, el primitivo nos funciona. Ya, pero para su conocimiento existe, ¿ya? Pueden agarrar y pueden buscar, no hay problema aquí. Función para calcular el promedio en Excel. Así lo pueden buscar. Listo. Lo buscamos y ahí vamos a encontrar. Habrá, aquí está. Dice que hay la función también. ¿Qué se llama la función? ¿Qué se había llamado? Promedio. Promedio también. Entonces, miren, ya me doy cuenta que hay la función. Entonces, me vengo acá y aplico. Entonces, agarramos esto, igual, función promedio, ¿ya? Ahora sí, atiéndame, ¿ya? Ahora me voy a ir a los parámetros, ¿ya? Ojo, repito, no todas las funciones trabajan de esta forma, como la suma que hemos visto ahorita, ¿ya? Estamos hablando de las funciones más básicas todavía, ¿no veo o no? Las funciones más complejas te piden una serie de parámetros más complejos también, que lo vamos a ver más adelante, o en la siguiente sesión o mañana, ¿ya? Pero hay otra serie de funciones. La función promedio, ¿por qué digo que es básica? Porque solamente va a pedir datos, nada más, un conjunto de datos. Te va a decir, pásame los datos que quieres que sean parte del promedio.
nada más, al igual que la suma. ¿No? Yo le digo, igual suma, y le mando los datos que van a ser sumados. Aquí lo mismo. Si le digo igual promedio, entre paréntesis, le tengo que mandar los datos que van a ser parte del cálculo del promedio. Entonces, la función promedio funciona igualito que la función suma. O sea, tienen la misma, no funciona igualito, sino que tienen la misma estructura, tienen la misma forma de invocarlos. Entonces, no hay donde perderse. Voy a aplicar aquí la función promedio. ¿Ya? Aquí lo vas a poner, aquí ladito lo voy a poner, para que vean que voy a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Pero lo voy a hacer dato a dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya saben que dato a dato es poner uno por uno los datos separados por punto y coma. Entonces agarro y ahí está. Igual, la función que se llama promedio. Ahí está. Abrimos los paréntesis y ahora tengo que mandarle dato por dato los valores que van a ser parte del cálculo que internamente la función lo va a hacer. Entonces, le tengo que mandar 70, pero en lugar de 70 vamos a mandar la B2. Entonces ponemos B2. Como es dato a dato, tengo que poner punto y coma. Entonces le ponemos punto y coma. Luego le mandamos 99. En lugar de 99 va a ser la C2. Le ponemos C2. Punto y coma. Y luego le mandamos la D2. La D2. Listo. D2. Cerramos esto. Cerramos este valor. Le cerramos y está. Y aquí viene algo interesante. Alguien me dirá, ¿y por qué no le mandamos el 3? No. Ya no tienes que mandarle el 3, solamente le tienes que mandar los valores y Excel automáticamente sabe entre cuántos tiene que dividir. Excel automáticamente sabe, ya, él dice, como me has mandado 3 valores, él lo divide entre 3, él automáticamente hace, es lo único que te pide el promedio. Nada más, le ponemos Enter y si ustedes observan, obtenemos el mismo resultado, solamente que está con un decimal de más, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso tenemos el mismo valor primitivo, pero lo mismo calculado con una función. ¿Con qué función? Con la función del dato a dato. Facilísimo. Y aquí lo mismo. Ahora aquí voy a poner el cálculo del promedio, pero con la función por rango. ¿Cómo será? Le ponemos igual. La función se va a llamar promedio también. No va a cambiar de nombre, va a ser el mismo. Promedio también. Abrimos los paréntesis y si voy a usar rango, lo único que va a diferenciar es la forma en cómo voy a poner, cómo voy a mandar los datos. En este caso voy a mandar por rango. ¿Ya? Aunque no sería necesario. En este caso, el dato a dato es suficiente porque son 3 datitos, no habría problema, pero por rango voy a mandar. ¿Cómo sería por rango? A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el rango inicial? B2. Ya, B2. Le ponemos 2 puntos porque hablamos de rango. ¿Y cuál sería el rango final? Ya, sería D2 directamente, ¿no? Y mira, automáticamente toma todo esto. Cerramos los paréntesis, Enter, y obtenemos prácticamente el mismo resultado. Entonces tenemos el promedio calculado de las 3 formas, pero si se dan cuenta, se asemeja bastante a lo que es la función sum, ¿ya? Bueno, se me conectan al mismo enlace, por favor, para hacer una sesión más y seguir explicando. Se me va a cortar. Mismo link, por favor, ¿ya?